Hay muertes que son un castigo y muertes que son un espejo. Finales que no solo acaban con un hombre, sino que nos obligan a contemplar el monstruo que puede anidar en el corazón de la virtud más pura. Hoy nos encontramos ante uno de esos espejos rotos, en la tarde del 10 de Thermidor del año segundo de la República Francesa, el 28 de julio de 1794, en el centro de la Place de la Révolution, ahora Plaza de la Concordia, se alza la protagonista silenciosa de nuestra historia, la guillotina. A su alrededor, una multitud inmensa, una marea humana que ruge con un odio tan fervoroso como el amor que profesaba a su víctima apenas unas semanas antes. En la carreta que se abre paso a duras penas entre los insultos y los escupitajos, yace una figura rota. No es un rey de sangre azul, ni un aristócrata altivo. Es un hombre vestido con el mismo abrigo azul cielo que lució en el apogeo de su poder, ahora manchado de sangre y suciedad. Su mandíbula está destrozada, envuelta en un vendaje improvisado y ensangrentado. No puede hablar. Él, cuya voz había sido el verbo de la revolución, cuya palabra había enviado a miles a este mismo patíbulo, está reducido a un silencio agónico. Su nombre es Maximilien de Robespierre, el incorruptible, el arquitecto del reinado del terror. Hace menos de 48 horas, este hombre era el dictador de facto de Francia, el pontífice de la nueva República de la Virtud, el hombre más poderoso y temido de Europa. Ahora es solo un trozo de carne rota en camino al matadero, acompañado por sus más fieles acólitos, su hermano Augustín, el joven y fanático Saint-Just, el tullido Couthon. La revolución, esa bestia insaciable, está a punto de devorar a su propio creador. El viaje de Robespierre, desde el pináculo del poder absoluto hasta el cadalso, no fue una campaña militar ni una lenta decadencia. Fue un colapso vertiginoso, una caída libre de apenas un día que condensa toda la tragedia y la paradoja de la Revolución Francesa. Para entender cómo el hombre que se oponía a la pena de muerte se convirtió en el mayor verdugo de su nación y cómo el purificador terminó siendo purgado, no basta con observar el filo de la hoja que va a caer. Debemos adentrarnos en el laberinto de su mente, una mente tan rígida, tan pura y tan implacable como la lógica de la guillotina que él mismo ayudó a perfeccionar. La pregunta que nos persigue no es por qué murió, sino si el hombre que murió era el mismo que comenzó el viaje, o fue el idealista devorado desde dentro por el monstruo que su propia virtud, llevada al extremo, había engendrado. El hombre que se convertiría en el sinónimo del terror no nació en la opulencia de Versalles, sino en la austera y provinciana ciudad de Arras, en el norte de Francia, en 1758. Su infancia no estuvo marcada por el privilegio, sino por el abandono y la tragedia. Era el hijo de un abogado, pero su mundo se vino abajo cuando tenía 6 años. Su madre murió al dar a luz a su quinto hijo. Su padre, incapaz de soportar el dolor o la responsabilidad, abandonó a sus hijos, vagó por Europa y murió en el olvido. Maximilien, el mayor, se convirtió en una figura paterna para sus hermanos pequeños, un niño obligado a ser un adulto antes de tiempo. Esta pérdida temprana, esta fractura en el núcleo de su existencia, forjó en él un carácter de una seriedad casi antinatural. Desarrolló una disciplina de hierro,
una necesidad compulsiva de orden y una coraza de reserva que muchos confundirían más tarde con arrogancia o frialdad. Era un niño que nunca aprendió del todo a jugar, un joven que siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus delgados hombros. Su inteligencia, sin embargo, era innegable. Ganó una beca para estudiar en el colegio más prestigioso de París, el Lycée Louis-le-Grand. Allí, durante 12 años, se sumergió en los clásicos, en la historia de Roma y Esparta, y sobre todo, en las ideas de la Ilustración que estaban incendiando las mentes de su generación. Su compañero de clase era un joven brillante y caótico llamado Camille Desmoulins, cuya amistad y posterior traición se convertirían en una de las tragedias personales de la vida de Robespierre. Pero el encuentro más formativo de su juventud, uno que se ha convertido casi en leyenda, fue con el hombre que se convertiría en su dios secular, Jean-Jacques Rousseau. Se dice que el joven Robespierre caminó hasta Hermenonville, a las afueras de París, solo para ver al gran filósofo en persona. Rousseau era el profeta de la soberanía popular, de la voluntad general y, sobre todo, de la virtud. Para Rousseau, la civilización había corrompido al hombre. La sociedad ideal era una república de ciudadanos virtuosos, dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bien común. Esta idea se convirtió en la estrella polar de Robespierre, el principio rector que guiaría todas sus acciones y justificaría, a sus ojos, incluso los actos más terribles. Para él, la política no era el arte de lo posible, de la negociación y el compromiso. Era una misión sagrada para instaurar una república moral. Tras graduarse con honores, regresó a Arras para ejercer la abogacía. Rápidamente se ganó una reputación. No era un abogado que buscara la riqueza, sino la justicia. Defendía a los pobres contra los ricos, a los oprimidos contra los poderosos. En un giro de una ironía casi insoportable, uno de sus primeros discursos más célebres fue un alegato apasionado contra la pena de muerte, a la que calificó de bárbara, ineficaz y un asesinato judicial. Era conocido por su vida frugal, su vestimenta impecable pero sencilla, y su incorruptibilidad absoluta en una profesión a menudo marcada por la venalidad. Le llamaban el incorruptible, cuando en 1789 el rey Luis XVI, con el reino en bancarrota, convocó a los Estados Generales por primera vez en 175 años. Robespierre fue elegido como uno de los diputados del tercer estado por su provincia de Artois. Llegó a Versalles como un desconocido, un abogado provinciano, de voz algo débil y modales rígidos. En una asamblea llena de oradores grandilocuentes como el conde de Mirabeau, al principio apenas se le notaba, pero poco a poco su voz comenzó a oírse, no por su elocuencia, sino por su implacable coherencia. Discurso tras discurso, volvía siempre a los mismos principios: la soberanía del pueblo, el sufragio universal, la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa. Mientras otros diputados se perdían en maniobras políticas, él hablaba el lenguaje de la virtud rousseauiana. Era el guardián de la pureza de la revolución. Su poder no creció en los pasillos de la asamblea, sino en el club político que se convertiría en el corazón palpitante de la revolución radical, el Club de los Jacobinos. Allí, noche tras noche, perfeccionó su retórica, construyó su base de poder entre los sans-culottes de París y se estableció
como la conciencia inflexible de la izquierda revolucionaria. Nadie, en esos primeros días, podría haber imaginado que este hombre de principios abstractos, este defensor de los derechos humanos, se convertiría en el arquitecto de un sistema en el que los derechos se suspenderían y los principios se ahogarían en sangre. La pregunta que se cernía sobre él no era si era sincero, pues su sinceridad era aterradora, sino qué sucedería cuando su visión inflexible de una república virtuosa chocara con la imperfecta y caótica realidad de la naturaleza humana. La espiral que llevó a Robespierre, desde ser la conciencia de la revolución a convertirse en su verdugo, fue una aceleración vertiginosa impulsada por la guerra, la traición y un miedo existencial. A medida que la revolución se radicalizaba, las divisiones se hacían más profundas. El punto de inflexión fue la huida del rey Luis XVI a Varennes en junio de 1791. El intento de fuga del monarca destruyó la ficción de una monarquía constitucional y convenció a muchos, incluido Robespierre, de que el rey era un traidor que conspiraba con las potencias extranjeras para aplastar la revolución. Mientras otros vacilaban, Robespierre fue uno de los primeros en exigir, si no abiertamente una república, al menos el juicio del rey. Su siguiente gran batalla fue contra la guerra. En 1792, la facción de los girondinos, liderada por figuras como Jacques-Pierre Brissot, impulsó una declaración de guerra contra Austria y Prusia. Su argumento era que una guerra revolucionaria uniría a la nación y exportaría los ideales de la libertad a toda Europa. Robespierre se opuso a la guerra con una lucidez profética. En una serie de discursos brillantes en el Club de los Jacobinos, advirtió que la guerra solo conduciría a dos resultados posibles: la derrota a manos de los ejércitos extranjeros o la victoria, que inevitablemente llevaría al poder a un general victorioso, a un dictador militar que destruiría la libertad. Nadie ama a los misioneros armados, advirtió. Temía, con razón, que la guerra creara un estado de emergencia permanente que justificaría la supresión de las libertades por las que tanto habían luchado. Perdió el debate. Francia declaró la guerra, y tal como él predijo, los desastres militares iniciales y la paranoia de la traición interna crearon una atmósfera de crisis que radicalizó aún más la política. El verano de 1792 fue el crisol del terror, con los ejércitos enemigos avanzando sobre París y el manifiesto de Brunswick amenazando con destruir la ciudad si se le hacía daño a la familia real. La monarquía fue derrocada en la sangrienta insurrección del 10 de agosto. Siguió el pánico de las masacres de septiembre, donde turbas de parisinos asaltaron las prisiones y masacraron a más de 1000 prisioneros, muchos de ellos sacerdotes y aristócratas, pero también delincuentes comunes, por temor a que formaran una quinta columna. Robespierre no participó directamente, pero tampoco condenó las masacres, viéndolas como una lamentable pero necesaria expresión de la justicia popular. La República fue proclamada y la nueva Convención Nacional se reunió con una tarea primordial: decidir el destino del ex-rey, ahora llamado simplemente Ciudadano Luis Capetto. El juicio del rey fue el escenario del ascenso definitivo de Robespierre. Mientras los girondinos buscaban una solución que evitara la ejecución, Robespierre argumentó con una lógica fría y asesina. Para él, no se trataba de un juicio legal, sino de un acto político,
una medida de salud pública. Su discurso ante la convención es una obra maestra de la retórica del terror. Luis debe morir para que la patria pueda vivir. Argumentaba que la existencia misma de un rey depuesto era una amenaza para la República, un punto de reunión para los contrarrevolucionarios. No se trataba de castigar a un hombre, sino de matar un símbolo. Su lógica prevaleció. Luis XVI fue guillotinado en enero de 1793. Con la cabeza del rey rodando por el cadalso, no había vuelta atrás. La revolución había quemado sus naves. La ejecución del rey unió a toda Europa en una coalición contra Francia. La República estaba asediada desde fuera y desgarrada por dentro por la rebelión realista en la región de la Vendée y las revueltas federalistas lideradas por los girondinos en ciudades como Lyon y Marsella. Fue en esta atmósfera de crisis total, de una nación al borde de la aniquilación, que se creó el instrumento que se convertiría en sinónimo del nombre de Robespierre, el Comité de Salvación Pública. Establecido en abril de 1793, era en teoría un comité de guerra de la Convención, pero en la práctica se convirtió en una dictadura colectiva de 12 hombres que gobernaban Francia con poderes casi ilimitados. Robespierre se unió al comité en julio. No era su dictador, pero rápidamente se convirtió en su voz dominante, su brújula moral. Fue él quien proporcionó la justificación ideológica para las medidas extraordinarias que estaban por venir. La primera víctima de este nuevo poder centralizado fueron sus rivales políticos, los girondinos, acusados de federalismo y de sabotear el esfuerzo de guerra, fueron purgados de la Convención en junio de 1793 y muchos, incluida su carismática anfitriona, Madame Roland, terminaron en la guillotina. Ahora, la facción de Robespierre, los Montagnards, estaba en control. Y con el control total, llegó la institucionalización del terror. Para Robespierre, esto no era una tiranía. Era la dictadura de la virtud contra el vicio, la luz contra la oscuridad. El terror no era un mal necesario. Era la manifestación misma de la voluntad popular en tiempos de crisis. La pregunta que se cernía sobre Francia ya no era si la República sobreviviría, sino cuántos de sus propios hijos tendrían que ser sacrificados en el altar de la virtud para asegurar su supervivencia. El reinado del terror, que duró desde el otoño de 1793 hasta el verano de 1794, fue la culminación y la perversión de la filosofía de Robespierre. Fue la aplicación práctica de su aterradora máxima. El terror no es más que la justicia, pronta, severa, inflexible. Es, pues, una emanación de la virtud. En su mente, la república de la virtud que soñaba no podía construirse sobre el compromiso o la clemencia. Debía ser purificada de todos sus enemigos, internos y externos. Y los enemigos estaban en todas partes. Eran los realistas que conspiraban para restaurar la monarquía, los sacerdotes que se negaban a jurar lealtad a la Constitución, los acaparadores que especulaban con el precio del grano, los generales que perdían batallas y, cada vez más, cualquier político que no estuviera de acuerdo con la línea del Comité de Salvación Pública. La Ley de Sospechosos, aprobada en septiembre de 1793, dio al terror su marco legal. Definía a los sospechosos en términos tan vagos que casi cualquiera podía ser arrestado. Bastaba
con no haber demostrado un entusiasmo suficiente por la revolución. Las prisiones de París se llenaron hasta rebosar. El tribunal revolucionario, presidido por el implacable Antoine Quentin Fouquier-Tinville, se convirtió en una máquina de matar. Un tribunal donde la presunción de inocencia no existía y el único veredicto posible parecía ser la muerte. La guillotina, instalada permanentemente en la Plaza de la Revolución, se convirtió en el símbolo sangriento del nuevo régimen, la navaja nacional, que trabajaba sin descanso. Robespierre, desde su posición en el Comité de Salvación Pública, era el sumo sacerdote de esta religión del terror. No firmaba personalmente todas las órdenes de arresto, pero sus discursos en la convención y en el Club de los Jacobinos marcaban la pauta, señalaban a los nuevos enemigos, exigían nuevas purgas. Vivía una vida ascética, alojado en una modesta habitación en la casa del carpintero Maurice Duplay, rodeado de una familia que lo adoraba. No buscaba la riqueza ni el placer carnal. Su única pasión, su única droga, era la virtud, una virtud abstracta y asesina. El invierno y la primavera de 1794 vieron cómo el terror se volvía contra los propios revolucionarios. Robespierre y el comité decidieron eliminar a las facciones que los desafiaban, tanto por la izquierda como por la derecha. Primero, atacaron a los exagerados o hebertistas, liderados por el periodista radical Jacques-René Hébert. Eran ultrarrevolucionarios, ateos militantes que impulsaban la campaña de descristianización y exigían medidas económicas aún más drásticas. Robespierre, un deísta que creía que el ateísmo era aristocrático y antisocial, los despreciaba. En marzo de 1794, Hébert y sus seguidores fueron arrestados, juzgados sumariamente y guillotinados. La multitud de París, que los había adorado, observó en un silencio atónito. Apenas 2 semanas después, el terror giró hacia la derecha y se abalanzó sobre los indulgentes. Este fue el momento más trágico y personal de la carrera de Robespierre. Los indulgentes estaban liderados por 2 de los gigantes de la Revolución, 2 de sus amigos más antiguos, Georges Danton y Camille Desmoulins. Danton, el orador atronador, el hombre de acción, el carismático y corrupto vividor, había comenzado a pedir el fin del terror. Creía que con las victorias militares en las fronteras, la necesidad de medidas extremas había pasado. Desmoulins, el brillante panfletista, el amigo de la infancia de Robespierre, había lanzado un nuevo periódico, Le Vieux Cordelier, en el que, con una prosa conmovedora, pedía la apertura de las prisiones y la creación de un comité de clemencia. Para Robespierre, esto era una traición imperdonable. La clemencia era una debilidad que pondría en peligro a la República. Veía la corrupción de Danton y la volubilidad de Desmoulins como un cáncer en el cuerpo político. A pesar de las súplicas de sus amigos en común, a pesar de los años de camaradería, Robespierre eligió la virtud por encima de la amistad. Firmó la orden de arresto. El juicio de Danton fue un espectáculo. Un titán rugiendo contra sus acusadores antes de ser silenciado. Sus últimas palabras en el cadalso fueron proféticas. Robespierre, me seguirás. Camille Desmoulins lloró en la carreta, pensando en su joven esposa Lucille, quien, en un giro de crueldad insoportable, sería guillotinada pocos días después.
Con la eliminación de los hebertistas y los dantonistas, Robespierre estaba en la cima. Había eliminado a todos sus rivales. Parecía omnipotente, pero estaba terriblemente solo. Había purgado el mundo a su alrededor hasta el punto de que ya solo quedaban él y su virtud abstracta. El siguiente paso fue el Gran Terror. El 10 de junio de 1794, impulsó la aprobación de la ley del 22 de Pradial. Esta ley infame aceleró los juicios revolucionarios, negó a los acusados el derecho a un abogado y limitó los veredictos a dos opciones: la absolución o la muerte. La guillotina entró en una fase de actividad frenética. En las 6 semanas siguientes, más de 1.400 personas fueron ejecutadas en París, más que en todo el año anterior. La sangre corría tan abundantemente que se cavó un acueducto para drenarla desde la plaza. El miedo se convirtió en la atmósfera de París. Nadie estaba a salvo. Los miembros de la propia convención miraban a Robespierre con un terror creciente. ¿Quién sería el siguiente? Su último y más extraño acto fue la creación del culto al Ser Supremo. Como deísta, Robespierre creía que la fe en una deidad y en la inmortalidad del alma era la base de la moralidad republicana. El 8 de junio de 1794, presidió la fiesta del Ser Supremo, un festival grandioso y coreografiado por el pintor Jacques-Louis David. Robespierre, en el apogeo de su poder, marchó a la cabeza de la procesión, vestido con un abrigo azul cielo y sosteniendo un ramo de flores y espigas. Dio un sermón pomposo sobre la virtud y el Ser Supremo. Para sus enemigos, la escena fue la prueba definitiva de su locura y su ambición desmedida. Murmuraban que no se contentaba con ser un dictador. Quería ser un dios, un pontífice. La fiesta, que debía ser su apoteosis, fue el principio de su fin. Había demostrado a sus colegas que su ambición no tenía límites. El reloj inminente marcaba las últimas semanas, no solo del terror, sino de la vida de su arquitecto. El miedo que había utilizado como arma estaba a punto de volverse contra él. La caída de Robespierre fue tan rápida y brutal como la de cualquiera de sus víctimas. En el calor sofocante de julio de 1794, el mes de Termidor, según el calendario revolucionario, el miedo en la Convención Nacional había alcanzado un punto de ebullición. Robespierre, cada vez más aislado y paranoico, se había ausentado del Comité de Salvación Pública durante varias semanas. Este retiro, lejos de calmar los ánimos, solo aumentó las sospechas. ¿Qué estaba tramando en la soledad de su habitación en la casa de los Duplay? Sus colegas en el comité, hombres como Carnot, Billaud-Varenne y Collot d'Herbois, que habían sido sus cómplices en el terror, ahora temían por sus propias vidas. Sabían que la lógica de la purga, una vez iniciada, no se detiene. Se unieron a ellos los restos de la facción de Danton y una multitud de diputados del pantano, el centro moderado, que habían sobrevivido guardando silencio, pero que ahora sentían la hoja de la guillotina sobre sus propios cuellos. Una conspiración desesperada comenzó a tomar forma, unida no por principios, sino por el instinto de supervivencia. El 8 de Termidor, 26 de julio, Robespierre reapareció en la tribuna de la Convención para pronunciar el que sería su último discurso. Fue un discurso largo, vago y amenazador. Durante 2 horas, habló de una vasta conspiración contra la libertad, de traidores que se escondían
en el seno de la propia convención y de los comités de gobierno. Denunció la corrupción, defendió su propia virtud y terminó con una ominosa advertencia. La República solo podría salvarse con una última purga para purificar a los comités y castigar a los traidores. Pero cometió un error fatal. Se negó a nombrar a los traidores. Al hacerlo, convirtió a cada miembro de la Asamblea en un sospechoso potencial. Todos los que tenían algo que temer, los corruptos, los moderados, sus propios colegas del comité, sintieron que la soga se cernía sobre sus cuellos. Esa noche, en los pasillos de la convención, los conspiradores trabajaron febrilmente. Hombres que se odiaban mutuamente se unieron en un pacto de pánico. Sabían que si no golpeaban primero, estarían muertos al día siguiente. El 9 de Termidor, 27 de julio, amaneció tenso y bochornoso. La sesión de la convención comenzó con un discurso de Saint-Just, el joven y leal ángel de la muerte de Robespierre. Apenas había comenzado a hablar cuando fue interrumpido por uno de los conspiradores, Jean Lambert Tallien, quien subió a la tribuna agitando una daga y denunciando a Robespierre como un nuevo tirano. Fue la señal. De repente, la sala estalló en un caos orquestado. Los conspiradores, uno tras otro, subieron a la tribuna para acusar a Robespierre y sus aliados. Cada vez que Robespierre intentaba responder, sus gritos eran ahogados por los de la Asamblea y el sonido de la campanilla del presidente, Collot d'Herbois, uno de los conspiradores. «La sangre de Danton te ahoga», le gritaron. Desesperado, con la voz rota por el esfuerzo, suplicó a los diputados del pantano, a la derecha, que lo escucharan. Pero ellos permanecieron en silencio, dándole la espalda. Finalmente, un diputado poco conocido gritó la frase que selló su destino: «Pido el decreto de arresto contra Robespierre». La moción fue aprobada casi por unanimidad. También se decretó el arresto de su hermano Augustin, de Saint-Just, de Couthon y de Lebas. El incorruptible, el hombre que había gobernado Francia, estaba bajo arresto. Pero la lucha no había terminado. Cuando los guardias intentaron llevarse a los prisioneros, los carceleros de París, leales a la Comuna, se negaron a encerrarlos. Fueron liberados y escoltados en triunfo al Hôtel de Ville, el ayuntamiento, que era el bastión de la Comuna de París, el gobierno municipal radical que había sido la base del poder de Robespierre. Durante unas horas, pareció que la situación podría revertirse. La Comuna llamó a las secciones de París a las armas para defender a sus líderes. Las campanas de alarma comenzaron a sonar. Francia estaba al borde de una nueva guerra civil, esta vez entre la Convención Nacional y la Comuna de París. En el Hôtel de Ville reinaba la confusión. Robespierre, siempre un hombre de ley, un parlamentario, parecía paralizado por la indecisión. Se resistía a liderar una insurrección ilegal contra la Asamblea que él mismo consideraba la encarnación de la soberanía popular. Vaciló. Y en la revolución, dudar es morir. Mientras tanto, la convención actuó con una celeridad y una decisión que le faltaron a Robespierre. Declararon a Robespierre y a sus seguidores hors la loi, fuera de la ley. Esto significaba que podían ser ejecutados sin juicio en cuanto fueran capturados. Nombraron a Paul Barras, un político tan corrupto como decidido, para liderar una fuerza armada contra el Hôtel de Ville. Alrededor de las 2 de la madrugada,
Mientras la lluvia comenzaba a caer sobre París y los batallones de la Comuna se dispersaban por la falta de órdenes claras, las tropas de la Convención irrumpieron en el ayuntamiento. Lo que ocurrió en la Sala de la Igualdad en ese momento es un caos de informes contradictorios. Philippe Antoine Lebas, uno de los arrestados, se pegó un tiro en la cabeza y murió en el acto. Augustin, el hermano de Robespierre, saltó por una ventana y se rompió las dos piernas. El paralítico Couthon fue encontrado escondido bajo una mesa, o según otros, fue arrojado por las escaleras, y Robespierre fue encontrado en el suelo, con la mandíbula inferior destrozada por una bala de pistola. ¿Intentó suicidarse y solo logró destrozarse la cara? ¿O fue disparado por uno de los gendarmes que asaltaron la sala, un hombre llamado Charles André Meda, que más tarde se jactaría de haberlo hecho? Nunca lo sabremos con certeza. La imagen, sin embargo, es de una potencia simbólica abrumadora. El hombre de la palabra, el gran orador, el verbo de la revolución, había sido silenciado de la forma más brutal. Su propia boca, la fuente de su poder, convertida en una herida sangrante. La revolución había llegado a su clímax grotesco. El arquitecto del terror era ahora su víctima más notoria. El epílogo de la vida de Robespierre fue una agonía de 16 horas. Un descenso a la humillación que sirvió como un espantoso espectáculo público. Herido, sangrando y en silencio, fue llevado primero a la sede del Comité de Salvación Pública y depositado sobre la misma mesa de pino verde sobre la que él y sus colegas habían firmado tantas sentencias de muerte. Los curiosos, sus antiguos secretarios y colegas, entraron a la sala para observarlo, para burlarse de él, como si fuera un animal exótico en una jaula. Uno de ellos le ofreció un pañuelo para limpiar la sangre que coagulaba en sus labios. Él, con un último vestigio de su dignidad, lo apartó. Luego, fue trasladado a la conciergerie, la antecámara de la guillotina, y arrojado a la misma celda húmeda donde María Antonieta y Danton habían pasado sus últimas noches. No hubo juicio. Al haber sido declarado hors la loi, solo quedaba la formalidad de la identificación. A primera hora de la tarde del 10 de Thermidor, las carretas, los infames tumbrils, llegaron para recogerlo a él y a otros 21 de sus seguidores. El viaje hacia la Place de la Revolución fue un calvario. La multitud que antes lo aclamaba como a un dios, ahora lo cubría de imprecaciones. Le arrojaban basura y estiércol. Mujeres, cuyos hijos o maridos habían sido guillotinados por su orden, bailaban de alegría al paso de su carreta. Se detuvieron frente a la casa de la familia Duplay, donde había vivido, y un muchacho untó la puerta con sangre de un cubo de carnicero. Robespierre, según los testigos, cerró los ojos. La única reacción que le quedaba. Al llegar al pie del cadalso, el espectáculo alcanzó su clímax de crueldad. Lo obligaron a ver cómo sus aliados eran ejecutados uno por uno. Saint-Just, el joven arcángel del terror, subió las escaleras con una calma desafiante. Cuando llegó el turno de Robespierre, el verdugo, Charles-Henri Sanson, le arrancó bruscamente el vendaje que le sujetaba la mandíbula. El hueso roto se desprendió y Robespierre lanzó un grito agónico, un rugido animal, el primer y último sonido que había emitido en horas. Fue el grito de un hombre que había trascendido el dolor y la humillación.
un sonido que, según se dice, se oyó en todo París. Segundos después, la hoja cayó. El silencio que siguió fue roto por un aplauso atronador que duró, según algunos, 15 minutos. La cabeza del incorruptible fue mostrada a la multitud, que rugió de aprobación. El terror había terminado. O, al menos, había cambiado de manos. El cuerpo de Robespierre y los de sus seguidores fueron arrojados a una carreta y llevados al cementerio de Errancis. No se les concedió un entierro individual. Fueron arrojados a una fosa común y cubiertos con cal viva para acelerar la descomposición y asegurar que no quedara ningún rastro físico, ninguna reliquia que pudiera ser venerada por futuros seguidores. Querían borrarlo no solo de la vida, sino de la memoria. Fue un intento de aniquilación total, pero la aniquilación de un hombre tan central en un evento tan cataclísmico es imposible. Al matarlo, sus enemigos no lo borraron, lo convirtieron en un mito. El vacío de poder dejado por su muerte fue llenado inmediatamente por los mismos hombres que lo habían derrocado, los termidorianos. Estos hombres, muchos de ellos tan culpables del terror como él, ahora se presentaban como los salvadores de la República, culpando de todos los excesos a Robespierre y a su tiranía. Se inició una campaña de propaganda para demonizarlo, para convertirlo en el chivo expiatorio de toda la sangre derramada. Fue el comienzo de la construcción de la leyenda negra de Robespierre, una leyenda que perdura hasta nuestros días. El eco de la hoja que decapitó a Robespierre resuena como una advertencia a través de la historia. Su legado es un campo de batalla ideológico, tan disputado hoy como lo fue en 1794. Para muchos, su nombre es simplemente un sinónimo de tiranía, fanatismo y asesinato en masa. Es el monstruo de la revolución, el dictador sediento de sangre que nos recuerda los peligros de la utopía y el poder absoluto. En esta narrativa, la reacción termidoriana que lo derrocó fue una liberación, un regreso a la cordura y a la moderación. Sin embargo, para otros, especialmente en la tradición de la izquierda radical, Robespierre es una figura mucho más compleja, incluso trágica. Es visto como un mártir de la causa de la igualdad social, el primer gran defensor de una república democrática y social que fue derrocado por una burguesía corrupta y reaccionaria que quería detener la revolución antes de que amenazara sus propiedades. En esta visión, el terror fue una medida defensiva desesperada, y su caída no fue una liberación, sino el fin del verdadero potencial radical de la revolución, un fin que allanó el camino para la corrupción del directorio y finalmente para la dictadura militar de Napoleón Bonaparte. El mismo destino que Robespierre había predicho si Francia iba a la guerra. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y perturbadora que cualquiera de estas dos versiones. Robespierre no era ni un santo ni un demonio. Era un hombre de una inteligencia formidable y de una sinceridad aterradora. Un hombre que amaba a la humanidad en abstracto, pero que estaba dispuesto a sacrificar a seres humanos concretos en el altar de sus ideas. Su tragedia personal fue la tragedia de la Ilustración, llevada a su conclusión lógica y asesina. Creyó que la razón y la virtud podían rediseñar la sociedad desde cero, y que cualquier medio era justificable para alcanzar ese fin noble. No buscó el poder por la riqueza o la gloria personal, sino para forzar a una nación a ser libre,
a ser virtuosa, incluso contra su propia voluntad. Y al hacerlo, se convirtió en la misma tiranía que había jurado destruir. La lección de su vida y de su muerte no es una condena simple de la revolución, sino una advertencia perpetua sobre los peligros de la pureza ideológica. Nos obliga a enfrentarnos a la pregunta más incómoda de todas: ¿cuánta sangre está justificada en la búsqueda de un mundo mejor? Robespierre creyó conocer la respuesta, y esa certeza lo convirtió en un monstruo. Su cabeza, mostrada a la multitud en la plaza, no era solo la cabeza de un hombre, sino el símbolo destrozado de un sueño que se había convertido en la peor de las pesadillas. Y la pregunta que su silencio final nos deja, y que cada generación debe responder por sí misma, es dónde se encuentra la línea invisible entre el idealista y el fanático, entre el libertador y el tirano, 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 y el